No podemos como el primer hola, ¿qué tal? Decir, bueno, vamos a hacer una dieta de exclusión, porque también vemos y vimos en consultorio varios pacientes que no consumen gluten o no consumen caseína y de igual manera con nuestro abordaje así más integrativo y más individualizado mejoran un montón. Entonces no se trata solamente de lo que es eliminar la caseína y el gluten, sino que hay mucho más detrás. Entonces esa es la importancia de justamente tratar al paciente de manera individualizada, entender que nosotras buscamos el acompañamiento integrativo hacia la familia también. Hoy estamos en el primer simposio paraguayo brasilero de medicina y nutrición de precisión. Es el primer evento que se realiza de este tipo en el Paraguay. Somos más de 200 asistentes entre médicos, psicólogos, nutricionistas, en donde vamos a estar aprendiendo la importancia de reconocer los polimorfismos genéticos que alteran el metabolismo de las personas a través de 12 disertaciones que van a estar ligadas a los polimorfismos genéticos asociados al ejercicio, al autismo, a la obesidad, al lipedema, entre otros temas más. Hoy me va a acompañar en esta primera entrevista, en este primer podcast, la licenciada Verónica Molina. Ella es parte fundamental de mi equipo de trabajo dentro de Masquelier y sobre todo de Masquelier Pediatría. Y vamos a estar hablando, quiero hacerte en realidad, Vero, unas preguntas que tienen que ver con el abordaje que tenemos nosotros en los pacientes con autismo. Habitualmente lo que nosotros vemos es que los pacientes llegan al consultorio con el deseo de hacer dietas de exclusión en los pacientes con autismo. Sin embargo, nosotros planteamos un abordaje diferente. ¿Podés explicarnos un poquitito de qué se trata esto de incluir más y excluir menos? Bueno, ¿qué tal, André? Sí, realmente ese es el abordaje principal que nosotros tenemos dentro de la clínica, sobre todo cuando hablamos desde el punto de vista nutricional, ¿verdad? Porque es como que llegan las familias y ya tienen en el chip que nosotros como nutricionistas le vamos a empezar a excluir alimentos. Y de repente entra un poco una preocupación porque dentro del trastorno del espectro autista tenemos que entender que los niños tienen una selectividad muy marcada. Entonces, en principio, esas dietas que son sin gluten, sin caseína, como que son las más escuchadas, no tienen tanto una respuesta tan favorable. Entonces, no le podemos aplicar a todos los niños el mismo tratamiento. Y aparte, genera como que mayor presión, digamos, en las familias, porque imagínate, nosotras vemos diariamente pacientes con autismo Que que comen consumen 3 solamente, alimentos. claro, entre 3 a 5 alimentos, entre ellos todo lo que tenga que ver con harinas, con lácteos. Hay mucha aceptación o mucha preferencia hacia esos alimentos, porque tenemos también que saber que ellos prefieren el color blanco, o sea, en su mayoría, ¿verdad? Estadísticamente está comprobado. Entonces, si viene la familia y yo les digo, ok, lo primero que tenemos que eliminar es el gluten y la caseína, ¿con qué alimento le vamos a dejar Claro. al niño? Porque no van a comer, no es un tema de, no es como una No es tab, un tema de capricho no es tampoco un por tema de parte del capricho. niño. Hay muchos estudios que hablan de si uno quiere entender, digamos, la fisiopatología por detrás de esa selectividad, hay mucha explicación que tiene que ver con una biología disfuncional del paciente con autismo. Muchas veces el desequilibrio en las células que nosotros conocemos como células mastocitarias pueden favorecer una hipersensorialidad, por ejemplo, en los pacientes. Y esa hipersensorialidad puede llevar a la preferencia que tiene ese niño por el alimento que está eligiendo para comer. Totalmente. Entonces, no podemos como el primer hola, ¿qué tal? Decir, bueno, vamos a hacer una dieta de exclusión, porque también vemos y vimos en consultorio varios pacientes que no consumen gluten o no consumen caseína y de igual manera con nuestro abordaje así más integrativo y más individualizado mejoran un montón. Entonces, no se trata solamente de lo que es eliminar la caseína y el gluten, sino que hay mucho más detrás, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de justamente tratar al paciente de manera individualizada y entender que nosotras buscamos el acompañamiento integrativo hacia la familia también, ¿verdad? Yo lo que siempre también le explico a los padres es que lo que yo percibo dentro del consultorio es que la mayor parte de los pacientes con autismo que llegan al consultorio están realizando terapias, ya sea de fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología conductual, que son sumamente importantes.
Pero lo que yo siempre trato de recalcar en los padres es que el autismo va mucho más allá de la conducta. Y cuando vemos al autista dentro de un contexto de una alteración multifactorial, eso quiere decir que hay otros órganos que pueden estar contribuyendo en ese fenotipo, en ese comportamiento que tiene ese niño. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar, sobre todo en un órgano que es muy, muy importante y que 7 o 8 de cada 10 niños tienen una alteración en este órgano, que es el tubo digestivo, que es el tracto gastrointestinal. Cuando nosotros comenzamos a trabajar desde ahí, cualquiera de las otras terapias que los niños estén realizando funcionan mejor. Y ese es un feedback que yo recibo mucho de otras clínicas donde los pacientes van y hacen sus terapias, que mejoran, tienen una mejor respuesta al abordaje terapéutico de todas estas terapias que acompañan al paciente con autismo. Una vez que el niño con autismo es visto en su integralidad y es trabajado desde su biología, desde esos órganos de comorbilidad y el principal, el tracto gastrointestinal y el sistema inmunológico. Sí, y yo celebro mucho también porque la semana pasada estuve con una paciente que le tratamos las dos y que pudo retomar el colegio, por ejemplo, ¿verdad? Pudo volver a, como que a la escolaridad, digamos. Entonces, esos son logros que yo digo, bueno, estamos por un buen camino, ¿verdad? Y qué importante es la nutrición también ahí, ¿verdad? Porque sabemos, conocemos ese eje intestino-cerebro, o sea, todo lo que pasa a nivel intestinal tiene una repercusión a nivel En la neurológico. neuroquímica cerebral. Eso es muy importante. Y también es importante, y es algo que es un trabajo que nosotros en la clínica es innegociable, que nuestras consultas sean consultas educativas para los padres, para que ellos puedan entender por qué de repente nuestra anamnesis es una anamnesis muy larga, donde nosotros tratamos de explicarles por dónde va a ir el abordaje que nosotros queremos llevar adelante con sus hijos, ¿verdad? Claro, ¿no? Y entran al consultorio y yo les digo, bueno, acá, a ver, hacemos toda la evaluación previa, ¿verdad? De cómo está el paciente, cómo se está alimentando. Y de repente nos sirve tanto darles un plan de esos planes que podemos utilizar con otros pacientes. Pero ¿qué pasa si el niño está comiendo solamente 3 tipos de alimentos? Yo me tengo que enfocar mucho más en estrategias para incluir alimentos nuevos y esa tiene que ser mi prioridad, no un plan alimentario, ¿verdad? Y también que aparte de educarles de cómo van a incluir esos nuevos alimentos a la dieta, que lleva su tiempo, les pido que seamos pacientes, que trabajemos con terapia ocupacional, también les estoy preguntando, bueno, ¿cómo están cocinando? Qué importante es saber qué tipo de materiales ellos están usando en las cocinas, qué tipo de agua está tomando ese niño, ¿verdad? Porque sabemos que todo eso puede tener también un impacto a nivel intestinal y que eso es fundamental para nuestra terapia. O sea, si nosotros queremos tener grandes resultados, no se trata solamente de cambiarles la alimentación, sino es cambiar de por ahí toda la dinámica familiar, ¿verdad? Y de a poco. ¿Qué aceite están usando? Bueno, ¿cuáles son los horarios de comida que tiene ese niño? ¿Come en el colegio? ¿Come en la casa? ¿Tiene acompañamiento en el colegio? ¿Cómo está en el colegio? Porque también uno de los obstáculos que encontramos es que cada uno quiere trabajar de por ahí de manera separada y ahí es donde empiezan las complicaciones. Entonces es importante que nosotros como equipo de multidisciplinario de salud, digamos, estemos en contacto también con los colegios y veamos cuál es el abordaje que ellos están utilizando ahí también, ¿verdad? Hace un tiempo, esta semana o creo que la semana pasada, eh, les hice todas estas preguntas a una familia, ¿verdad? El agua de la casa, ¿qué es? ¿Es de bidón? ¿Es de filtro? Las pailas, las ollas, tienen teflón, ese teflón está rayado, no está rayado. El alimento, ¿en qué almacenás la comida en casa? Y en un momento me dice la mamá, pero ¿por qué todo esto es importante si yo vengo por una consulta de un niño con autismo? Y si nosotros hoy, lo que yo le explico a la mamá, lo que a mí me gustaría que vos hoy puedas comprender es que hay algo que se conoce como exposoma y que es todo aquello que rodea a ese niño y que puede impactar en la salud de ese niño. Entonces, del exposoma forma parte todo esto, el aluminio expuesto en el teflón rayado, las moléculas de microplásticos que se liberan en el agua y que actúan como un disruptor endocrino dentro del cuerpo. Entonces, esto es importante desde la base gastrointestinal.
Nuevamente volvemos a que el tubo digestivo es un órgano de comorbilidad muy importante en los pacientes con autismo. Y si nosotros podemos tener control sobre algunos factores del exposoma para mejorar esa funcionalidad digestiva, va a haber una mejor respuesta y una mejor señalización entre el intestino y el cerebro, porque esa neuroquímica del cerebro, mucho de esa neuroquímica se programa dentro del intestino y esa programación puede ser disregulada cuando la microbiota, que es ese conjunto de microorganismos que están dentro del tubo digestivo, se desequilibran. Y eso nosotros conocemos como disbiosis. Y los pacientes con autismo tienen como cierta vulnerabilidad a presentar un estado de disbiosis. Entonces, todas estas estrategias que nosotros sumamos, tratamos de sumar al día a día de estos pacientes, van a contribuir a una mejora de esa neuroquímica cerebral. Y atiende qué interesante el dato que te voy a contar y acá quiero que entremos un poco en lo que es nutrición de precisión también de estos test genéticos que por ahí presentamos hoy, ¿verdad? Una de las recomendaciones a la hora de cocinar es, bueno, evitar el teflón, ¿verdad? Si está rayado, inclusive yo le pido a las familias que me manden fotos porque les digo, bueno, está rayado, no sé mismo, bueno, llegas a tu casa y me mandas la foto al WhatsApp y ahí vamos evaluando juntos y vemos cuáles son los primeros cambios que va a hacer esa familia, ¿verdad? Pero una de las recomendaciones al eliminar el teflón es, bueno, podemos optar por sartenes de acero inoxidable. En el caso que yo presento hoy acá en el primer simposio, es de un niño que tiene alta sensibilidad a tener Al níquel. al níquel, ¿verdad? O sea, tiene un alto riesgo a tener sensibilidades al níquel. Entonces, en ese niño específicamente, el acero inoxidable tampoco es factible. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable tiene altos niveles de níquel. Sí. Entonces, ahí es donde yo digo, ok, tiene que ser lo más individualizado posible y qué lindas herramientas que estamos teniendo hoy en el consultorio, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda muchísimo a vos como médica, pero a mí también como nutricionista, a hacer lo más exacto posible y decirle, bueno, de por ahí estos primeros cambios podemos hacer ya en el hogar. Yo siempre digo que, y es algo que escuché de alguien, ya no recuerdo de quién, siempre digo que todas estas estrategias de medicina y nutrición que tienen que ver con herramientas de precisión, y eso tiene que ver con la metabolómica, con el estudio de polimorfismos genéticos que tiene, que es esto que vos estás diciendo, y la microbiota, lo que hacen es acortar el camino en la búsqueda de una solución. Entonces, en lugar de estar probando y equivocándonos en un esquema de prueba-error, a través de esto lo que nosotros podemos hacer es acercarnos mucho más rápido a la resolución de ese problema. Y tenemos estrategias desde el punto de vista nutricional, estrategias de por ahí muy simples que generan un impacto demasiado positivo a nivel gastrointestinal. Entonces, como por ejemplo es, ok, si si el niño consume arroz, bueno, veamos, si dejas enfriar el arroz por 12 horas, ahí se vuelve un almidón resistente, eso es un alimento fundamental para esas bacterias benéficas de la microbiota intestinal. Entonces, de repente son pequeños cambios, como te digo, que nos dan ya grandes respuestas a corto plazo. Entonces, yo creo que por ahí vamos caminando, ¿verdad? Todos, y como yo siempre digo, el trabajo es multidisciplinario, es en equipo, así como yo trabajo contigo, como trabajamos con los gastroenterólogos, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, el pilar más importante o como que, sí, el pilar más importante dentro de ese equipo multidisciplinario son las familias. Entonces, hacerles entender que los cambios se pueden hacer sin generar tanto gasto, de repente, sin generar grandes cambios, porque eso es lo que genera de repente ansiedad en las familias, ¿verdad? Entonces, me encanta a mí siempre decirles, bueno, cuando se sientan, les digo, bueno, acá no nos vamos a enfocar en excluir, nos vamos a enfocar en incluir más. Una vez que yo ya haya metido en la alimentación todo lo que quiero meter y ya haya hecho todos esos cambios, ahí vamos a ver qué vamos a excluir y vamos a empezar de a poco.